Vivimos en la era de la hermenéutica de la sospecha. Nos han enseñado a buscar la agenda oculta, el interés egoísta o el error en el otro antes que su bondad. Pero ¿se puede construir una vida plena desde la desconfianza? Hoy vamos contracorriente. Hoy vamos a aprender a educar la mirada para volver a creer en la filia, la amistad verdadera, y cómo enseñar a nuestros alumnos y a nosotros mismos a asumir lo bueno del otro como punto de partida. Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a otro episodio de Siempre hará falta pensar. Soy Natalia Gutiérrez y este espacio nace de una convicción. Pensar no es un lujo, es una necesidad vital para educar mejor. Es una actividad cíclica, pensar para enseñar a pensar. Y el día de hoy quiero que reflexionemos sobre una de las facultades más importantes del ser humano, el poder ser amigo, el elegir al otro, el amar al otro. Podríamos pensar que la amistad en las escuelas se da sin la intervención de los adultos, que simplemente sucede colateralmente al trabajo académico. Pero creo que podemos ir más lejos. Este episodio va a ponerse personal. Pero precisamente creo que a veces hace falta que los maestros midamos qué tanto podemos compartir para enseñar algo más grande que el programa de estudios. Antes de empezar, si te apasiona conectar la filosofía con el aula y la vida diaria, te invito a darle a seguir a este podcast en la plataforma donde me escuchas. Activa la campana porque esta temporada viene cargada de herramientas para transformar nuestra mirada educativa. Y si todavía quieres aprender más, sígueme en Instagram y en TikTok, donde me encuentras como Natalia Gutiérrez Edu. Ahora sí, ¿qué es la amistad? Antes de entrar en filosofía más profunda, quiero que pensemos en la amistad como este amor que se da entre dos personas que se eligen, que buscan el bien de su amigo y que procuran una cercanía. Ahorita vamos a ver por qué. Hay varios ejes interesantes para abordar el desafío de la amistad en la escuela. Pienso en el inicio y el desarrollo de una amistad entre dos alumnos o más. El sobrepasamiento de pruebas que pueden llevar a la enemistad, que hace que a pesar de los problemas, dos niños o dos personas decidan seguir siendo amigos. Siguiente, el bullying, contrapuesto con una relación sana con aquellos con los que uno simplemente no quiere ser amigo, no tiene una afinidad. Y por último, pienso también en la influencia de padres y maestros. Y me surgen muchas preguntas. La primera precisamente es si los maestros deberíamos de intervenir en este tema. Porque habrá quien diga que pues es algo personal. Y yo creo que sí. Con mucha sabiduría y siempre para promover que los niños se lleven bien, se apoyen, se preocupen por el otro. Porque no estamos aquí solamente para enseñar fórmulas, sino para formar la integralidad del ser humano y porque estas situaciones se dan dentro del entorno escolar, las busquemos o no, queramos hablar del tema o no, queramos meternos o no. Tengo yo la impresión de que actualmente muchas cosas nos invitan a aislarnos y esto tiene un impacto muy fuerte en cómo se relacionan los niños y cómo nos relacionamos todos. Primero, los dispositivos nos permiten enfocarnos en algo que nos atrae en lugar de lidiar con periodos de espera o silencios incómodos o conversaciones en las que a lo mejor no nos sentimos muy bien. El entorno ultra competitivo que invita menos a la colaboración y a más desconfiar de los demás porque si otro gana, yo pierdo. Y la falta de objetivos comunes, pues no nos invita a colaborar, no nos da el motivo para colaborar. Otro punto es no enseñamos suficiente el valor del vínculo o tal vez lo idealizamos. Y no hablo de enseñarlo por medio de un libro o una teoría o hazme un resumen o un ensayo, sino que hay mucha gente a nuestro alrededor hablando de ponernos primero a nosotros mismos, de priorizarnos, de poner el celular en silencio, de que el mundo gire.
y que no nos importe lo que está pasando afuera. Pero nadie nos enseña a entregarnos a los que amamos, a estar ahí para el otro, a ser responsables del otro, a superar prejuicios, a aclarar situaciones. La vida en las ciudades más grandes tiene un componente individualista muy importante. Uno se acostumbra a ya no saludar al vecino, a estar solo, y cuando alguien nuevo entra en la vida de uno, pues parece más una intromisión que algo bueno. Encima, nuestras sociedades son bombardeadas con información sobre inseguridad o mensajes como es que todos son iguales, etc. Y sentimos que ser inteligentes es desconfiar de los demás. Vemos a quien sonríe con sospecha de que qué quiere. Sospechamos también de los que ayudan, de los que están presentes. Y es cierto que quienes traman cosas malas necesitan nuestra confianza para poder entrar. Pero construimos un muro de desconfianza y sospecha que apartan a todo el mundo y esa no puede ser una solución. Y todo esto se transmite a los niños. Nuestro ejemplo con nuestros propios amigos como adultos enseña. Nuestras sospechas y egoísmos enseñan, pero también enseña nuestra entrega, nuestras ganas de hacer felices a quienes amamos, nuestra confianza. Todo enseña. Este año yo quise que mi palabra fuera confianza. Y vaya que me ha llevado a lecciones muy fuertes en esta área. Y la primera de ellas es: donde hay miedo, no hay amor. El miedo no nos permite amar, no nos permite abrirnos al otro. El miedo no nos da una vida que uno pueda voltear hacia atrás y decir, qué buena vida viví. No nos da una buena vida. Entonces eso creo que es algo que tenemos que considerar de entrada en este episodio. Otro punto es, el yo no puede anteponerse a un nosotros que conocemos como bueno. Y quiero insistir en esta palabra, la bondad no es una perfección. Todos nos vamos a equivocar, todos hemos tenido fallas, pero todos podemos reparar y ser buenos. El preocuparnos por el bienestar de los demás nuevamente, el tener gestos que los hagan felices, oye, te hice unas galletas, te traje esto que te gusta, etc. Ahí podemos encontrar una finalidad capaz de hacernos felices, un propósito de vida. Porque no somos cifras, no somos competidores, no somos quienes fuimos ayer y no podemos vivir en la indiferencia de lo que le sucede a los demás. Piensa en un conflicto escolar típico. Dos niños se enojan porque tienen una diferencia mientras están jugando a cualquier cosa. Considerando su nivel de madurez, pues pueden ser normales los gritos, el decirse cosas, ¿verdad? Pero entonces pueden suceder varios resultados. Número 1, se contentan solos como suelen hacerlo los niños. O número 2, se insultan, se golpean, llegan a un punto de muy difícil arreglo. Número 3, las personas a su alrededor, que pueden ser adultos o niños, pueden intervenir ya sea para mitigar el problema y motivarlos a disculparse y a buscar soluciones, o pueden empezar con chismes y críticas y lograr una separación más marcada. Y en este punto quiero que nos basemos para la reflexión de este episodio. A veces no vemos la magnitud que tienen estas intervenciones. A veces el decirle a alguien de que no, primero tú, priorízate tú, ¿te trató mal? No, ya, ahí muere. Tiene un resultado. Y una de las cosas más grandes y maravillosas que he observado en mi experiencia docente en preparatoria y en la universidad son las amistades sólidas entre los alumnos. Cuando llegan alumnos que me cuentan que son mejores amigos o grupo inseparable desde preescolar, porque a veces son más de 2, puedo constatar una lealtad y un cariño que probablemente pocas personas alcanzan a conocer en su vida y que probablemente sea de los tesoros más deseables para la vida de un ser humano. Es decir,
podríamos decir que la amistad te da una buena vida, que es el objetivo de la educación. Volviendo a la historia de la disputa entre los dos niños, hay demasiados factores que pueden intervenir en el consejo que les den quienes los rodean. Tal vez los papás no se llevan bien entre ellos. La mamá de fulanito y la mamá de fulanito no se caen. Tal vez otro niño quiere juntarse con uno, pero no con el otro. Tal vez la maestra no los vuelve a sentar juntos porque se la pasan platicando y ahora tiene un problema menos. Y son cosas insignificantes. Pero si pudiéramos ver el impacto a largo plazo de ese tipo de intereses y de las palabras que emergen de ese tipo de intereses, pues tendríamos una visión muy distinta. Si los alumnos no arreglan su conflicto, probablemente se van a ignorar. Pero como la amistad lleva consigo muchas veces emociones muy fuertes, se puede llegar a situaciones de acoso escolar, de aislamiento, estilo no te juntes con tal. Y esto es lo que vuelve más complejo el tema. ¿Qué tanto puede llegar a intervenir un adulto? Va a depender del niño. Cuando escuchamos a un niño y fomentamos un ambiente de escucha respetuosa, no tiene que estar a la defensiva, sabe que no lo van a juzgar. Si un niño nos cuenta, ya tenemos apertura entonces para fomentar la paz, la concordia, la amistad, dependiendo de lo que quiere el niño. Si un niño no nos cuenta, pero vimos o nos informan que existe una situación así, podemos preguntar pacientemente y esperar la entrada. Y pienso también en esos niños que no quieren volver a ser amigos o en aquellos que nunca quisieron serlo. La amistad, después de todo, es una elección, pero ahí también tenemos que fomentar la paz. Algo que me queda muy grabado de gente que aprecio mucho por su calidez para con todo el mundo es asumir que el otro tiene una buena intención. Salvo indicios claros de que no podemos estar a la defensiva, porque no es realista asumir lo peor de las personas. Nadie se levanta pensando cómo arruinarle la vida a otros. No digo con esto que no existan malas intenciones, que no existan comentarios de mala fe o acciones, pero no son tan comunes como las buenas, especialmente en un entorno escolar. Y si son más comunes las intenciones malas, si son más comunes los actos para dañar a los otros, urge una intervención. Ahora, cuando asumimos que las personas tienen una buena intención, es mucho más fácil ser asertivos, es más fácil hablar de las cosas con franqueza, en perfecto balance con la delicadeza para resolver problemas. Una persona que asume que los otros quieren un bien puede negociar, puede ser transparente, puede llevarse bien, incluso si están en desacuerdo. Y en el tema de los desacuerdos, hay quien dice que lo más importante es la verdad. Yo concuerdo que la verdad es de suma importancia, de las cosas más importantes, pero la necesidad de amor también es verdad. Entonces yo diría que anteponer el amor a la verdad no va a conllevar ignorar o traicionar la verdad, sino que tratar al otro con amor, sin tener que decirle es que estás mal en esto o aquello, sino más bien es abrazar la verdad en todo lo que conlleva, porque conlleva el amor. Habrá quien diga que no se puede fomentar la paz y asumir la bondad así nada más, que a la gente que le falta malicia le ven la cara, pero honestamente no lo creo. Creo que hemos formado una cultura donde es muy fácil caer en eso y creerlo, pero también he conocido gente genuinamente buena, genuinamente confiada, que logra tener un juicio preciso cuando hace falta defenderse y que mantiene un excelente trato a las demás personas. Volvamos al punto, somos personas, que no siempre tenemos la razón, que no siempre actuamos con justicia, pero que queremos formar en la bondad y en la amistad. Entonces hablamos de que las ofensas simples o sin mala intención no deberían acarrear la cancelación que tiene un líder
que es discriminador o que es violento. Un niño que dice algo en su inmadurez, pues no va a ser siempre esta persona inmadura. Esta puede ser más bien la oportunidad de crecer en ese aspecto. ¿Cómo distinguimos la intención? ¿Cómo saber si uno tiene derecho a enojarse o a defenderse? Cuestionando, escuchando, dejando que la evidencia hable, viviendo tranquilos sin culpabilizar a nadie si no hay indicios. Al final, el amigo no se deja llevar por lo que digan los demás, pues conoce a la persona. El amigo lucha por la amistad. Y el desafío del maestro hoy en día es pasar de una educación de cuidado ante el otro a una de encuentro con el otro. Este podcast es posible gracias a una comunidad que cree que la educación es la base del cambio social. Si este contenido te aporta valor, considera compartirlo con ese colega docente o ese padre de familia que crees que le hará bien escuchar esto. Es nuestra mejor forma de crecer. Además, puedes seguirme en redes sociales donde me encuentras como Natalia Gutiérrez Edu y podemos ampliar el diálogo de este tema. Te quiero contar que este año abrí mi escuela de francés a distancia y te quiero invitar a que seas parte de ella. Está diseñada específicamente para personas que tienen muchas cosas que hacer, poco tiempo disponible, pero muchas ganas de aprender. Aquí aplicamos una pedagogía con propósito, diseñada para personas que como tú valoran su tiempo, pero no quieren renunciar a la profundidad intelectual. Aquí el francés es una herramienta de encuentro personal adaptada a tu ritmo de vida actual. Si buscas algo más que un curso y quieres una verdadera formación, te invito a mis clases. Inicia ya este viaje hacia una nueva forma de pensar y de habitar la realidad. Pídeme información desde el link de la descripción, porque en francés también siempre hará falta pensar. Vámonos de lleno a la filosofía para entender entonces el salón de clases, que es espacio de encuentro personal. Para entender por qué el individualismo asfixia la amistad, podemos recurrir a la distinción ontológica, o sea, del ser, de Jacques Maritain en La persona y el bien común. El filósofo Jacques Maritain sostiene que el ser humano tiene dos dimensiones. En la dimensión como individuo, estamos definidos por la materia y por la fragmentación. En el salón de clases existe el riesgo de que el individualismo sea la victoria del tener sobre el ser. ¿Cómo es esto? Si el estudiante individuo percibe el conocimiento como una propiedad privada y al compañero como un competidor por recursos escasos, como la nota, el elogio, el lugar en la universidad, la popularidad entre sus compañeros, entonces se va a dar esta fragmentación en la relación de los alumnos. Por el contrario, la persona, la dimensión de persona, es un todo espiritual que busca la comunicación. Recordemos que al decir espiritual no estamos hablando de una parte religiosa o sobrenatural, sino de su capacidad de ser inteligente y de decidir, de tener una voluntad. Entonces, busca la comunicación. La persona no se define por lo que tiene, sino por su capacidad de entregarse. Y Maritain argumenta que la educación debe de ser personalista, es decir, que debe de invitar al alumno a salir de su clausura material para entrar en el bien común de su grupo, en aquello que es mejor para todos. La amistad en el salón de clases solamente es posible cuando el alumno deja de verse como un átomo aislado y empieza a reconocerse como un centro de libertad que solo se va a realizar en relación con el otro. Y si bien Maritain nos da la estructura del ser en ese sentido, Edith Stein, otra filósofa a la que recurrimos bastante en este podcast, nos da el mecanismo para conectar esas estructuras a través de la fenomenología. En su tesis sobre el problema de la empatía, Stein aclara que empatizar no es sentir lo mismo,
sino captar que el otro es un sujeto con un mundo interior tan real como el mío. El individualismo en el aula puede ser una forma de solipsismo práctico. El compañero es un objeto que ocupa un pupitre, no es un yo ajeno, no es alguien como yo, es a lo que se refiere esta parte. Entonces, educar en la amistad requiere entrenar la mirada para captar el rostro del otro y por ende lo que le importa al otro, incluso si a mí me parece algo sin importancia o sin interés. Por ejemplo, digamos, hay un compañero que quiere mucho a su perrito y quienes le tengan miedo a los perros no van a entender fácilmente que este niño se preocupe si su perrito se enferma y ande ansioso y ande preocupado y ande pues sensible. Pero ahí es donde entramos los adultos con una explicación que aplana un poco el camino para la empatía. Y los adultos, para poder hacer eso, necesitamos ser empáticos nosotros mismos. Ay, camina así, o sea, nomás porque le duele la rodilla. Pues a ti no te habrá dolido así la rodilla, no sabemos. Pero hay esta capacidad de entenderlo, de no minimizar el sufrimiento del otro. Y entonces Stein distingue entre la masa, que es un grupo de individuos movidos por impulsos externos o por competencia, y la comunidad. La comunidad son personas unidas por un sentido compartido. Y en la masa no hay amistad, solo hay un contagio emocional. Uno se enojan todos. Es muy pasional. Es como una ciudad donde todos habitamos y tenemos intereses comunes, pero no logramos cooperar adecuadamente. La amistad escolar nace cuando el alumno constituye al otro como persona, reconociendo su dignidad y su valor intrínseco, es decir, cuando conoce al otro. Sin este acto fenomenológico de reconocimiento, cualquier trabajo en equipo es solamente una división utilitaria de tareas que probablemente no tenga en su resultado la homogeneidad de la cooperación. Ahora, vamos a pasar a Aristóteles, nos vamos a ir algunos siglos hacia atrás, hoy definitivamente no vamos en orden, pero quiero entender claramente qué es la amistad para Aristóteles, porque él habla de un fundamento ético. La amistad, que Aristóteles usa la palabra griega filia para nombrarla, no es un sentimiento pasajero ni una emoción reactiva. Va ante todo acompañada de la virtud. Para él, la amistad es lo más necesario para la vida, hasta el punto de afirmar que nadie querría vivir sin amigos, aun si posee todos los demás bienes que podemos nombrar. Esta afirmación nos habla muchísimo del sentido de la vida y también del sentido de la educación. No formamos individuos para que vivan como islas, formamos más bien personas capaces de desenvolverse en comunidades y de tejer y cuidar lazos. La virtud de la que habla Aristóteles está encauzada a la amistad. No deseo la generosidad por sí misma, deseo ser generoso porque amo a mi amigo, porque quiero ser un bien para él. Y en el contexto educativo, esto transforma el salón de clases de un lugar de instrucción técnica a un espacio de florecimiento humano. Aristóteles comienza distinguiendo la amistad del mero querer o del afecto, mientras que el afecto puede dirigirse incluso a objetos que están inanimados, la filia va a requerir una reciprocidad y benevolencia, desear el bien del otro por el otro mismo, desear el bien para aquella persona que amo por quien es. Esta benevolencia debe de ser mutua y, lo más importante, reconocida. No es este amor detrás de la ventana, oculto, que no se expresa. En un entorno de aprendizaje, esto implica que la relación entre compañeros no es un contrato de coexistencia pasiva, sino un compromiso activo donde cada uno es consciente
del deseo del bienestar que el otro le profesa. Es decir, aquí estamos hablando que asumimos, y es muy fácil asumir en este contexto, la buena intención de los demás. Ahora, no quiere decir que todos van a ser amigos. No se puede que todos los alumnos sean amigos. Pero ahorita pasamos a esa parte. Si no hay este reconocimiento mutuo de la buena intención de los demás, no puede haber una amistad. Es solo una coincidencia en el espacio el que estemos aquí en este salón de clases. Y entonces Aristóteles nos va a ayudar a clasificar la amistad según el objeto que se ama. Y esta distinción es crucial para diagnosticar el individualismo u otras circunstancias. El primer tipo de amor del que habla Aristóteles es el amor utilitario. No lo vamos a condenar moralmente porque no es necesariamente malo, a pesar de que utilitario suene muy mal. Este amor es aquel en el que los sujetos no se quieren por sí mismos, sino en la medida en que obtienen algún bien el uno del otro. Por ejemplo, me empiezo a juntar con fulanita porque me ayuda en matemáticas o con fulanito porque tiene videojuegos en su casa. Y podríamos decir que nadie quiere ser amado utilitariamente únicamente, pero ¿cuántas amistades evolucionan a algo más espiritual y duradero? Pero empezaron así. Y en la vida real, los tipos de amor se entrecruzan y no son menos buenos por ello. En segundo lugar, Aristóteles nos habla del amor sensible. Este se basa en la satisfacción inmediata que produce la compañía del otro, que puede ser ingenio, diversión, gustos compartidos, algún gusto sensible, el ver algo bonito, el escuchar una voz bonita, etc. Y es muy propia de los jóvenes, cuyas vidas se rigen por las emociones. Es el famoso me gusta quién soy cuando estoy contigo. Y hay un deleite en convivir con la otra persona. Sigue sin ser un amor profundo, pues no queremos al otro por quien es, pero sigue siendo semilla que puede dar ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? En tercer lugar, hablamos del amor de virtud. Según Aristóteles, esta amistad, esta filia, la verdadera filia, es la que se da en personas buenas e iguales en virtud. Aquí el amigo es amado por lo que es y no por lo que da o por lo que hace sentir. Es una amistad duradera porque se basa en la virtud, que es algo estable. Y es una elección, no un sentimiento. Por ejemplo, el amor sensible, pues totalmente es un sentimiento. En esta forma de amistad, en el amor de virtud, de amistad, en la filia, se integran las anteriores, o sea, puede coexistir el amor utilitario con el amor de amistad, puede coexistir también el amor sensible con el amor de amistad. Pero el centro del amor de amistad sigue siendo buscar el bien del otro. Y uno de los conceptos más profundos de Aristóteles es la idea de que el amigo es un otro yo. Para que una persona pueda ser amiga de otra en un amor de amistad, primero debe de tener una relación correcta consigo misma. Y aquí hablamos de un amor propio ordenado. El amor propio es un tema para otra ocasión, pero es requisito para que sepamos amar al otro. Yo no creía mucho en esta parte del amor propio, pero el año pasado conocí a alguien que estaba atravesando momentos difíciles y tendía a la autodestrucción. Y a sus amistades las trataba muy mal, pero no peor que a sí misma. Entonces vemos que definitivamente el saber amarse a sí mismo es un requerimiento para poder amar a los demás. No necesariamente amarse más a uno mismo, porque el amor propio sigue siendo un amor un tanto incompleto. No me puede finalizar completamente como el amor de otra persona, pero es un comienzo necesario. Una persona virtuosa desea su propio bien y trabaja para conseguirlo. Por extensión, el amigo virtuoso desea para su amigo lo mismo que desea para sí mismo.
entendiendo que lo que es bueno para él es distinto a lo que es bueno para su amigo. Y esta noción rompe con el individualismo competitivo. Si el amigo es otro yo, su éxito no es una amenaza, sino una extensión del éxito propio. En el aula, la excelencia del compañero se convierte en un espejo que refleja y que motiva la excelencia propia, avivando la esperanza y eliminando la envidia, que Aristóteles define como el dolor ante el bien ajeno. Si tu bien es mi bien, voy a proteger tu bien y estoy feliz por ti. Y qué comodidad, imagínense vivir en esto, en esta protección, en esta baja de defensas. Ahora, Aristóteles sostiene que la amistad perfecta solamente es posible entre iguales. Sin embargo, esta igualdad no es de talentos o de clases, sino de la disposición hacia el bien. En un sistema educativo individualista, se fomenta lo que Aristóteles llamaría una relación de contrario a contrario, donde el beneficio de uno parece implicar el perjuicio del otro. La filia de virtud invierte esta lógica. Al buscar un fin común, el florecimiento de la otra persona, los alumnos se vuelven cooperadores en la virtud. Aristóteles argumenta que la virtud se ejercita mejor en compañía, y esto es muy importante. Un alumno no debemos de dejarlo solo. El hombre bueno necesita amigos para ejercer la beneficencia, para ejercer la bondad, para contemplar acciones virtuosas, ya que podemos contemplar mejor a los que nos rodean que a nosotros mismos. Así, la amistad es el catalizador que permite que el aprendizaje sea un acto social y no una acumulación solitaria. Deseamos que un niño virtuoso tenga amigos igual de virtuosos, y he ahí que la educación brindada por los adultos que los rodeamos tiene también un fuerte impacto en la amistad. Ahora, en el libro número 8 de su Ética a Nicómaco, Aristóteles lanza una tesis muy audaz, que es que cuando los hombres son amigos, no tienen ninguna necesidad de justicia. Y con esto no sugiere que se deban abolir las leyes, más bien que la amistad trasciende la mera equidad legal, lo necesario. La justicia es el límite mínimo de la relación humana, la decencia más necesaria y más mínima, el no dañar, el dar a cada quien lo que es lo suyo. Pero la amistad es el máximo. Y un salón de clases donde solamente hay justicia es un lugar frío, con muchas reglas, con muchas sanciones, porque aparte, cuando las personas no actúan con justicia, hacen falta más reglas. Pero un salón de clases donde hay filia, donde hay muchos niños que son amigos, es una comunidad viva. La amistad busca dar más de lo que estrictamente se debe de dar. Busca el bien del otro incluso cuando no hay una ley que lo exige. Y entonces por eso Aristóteles afirma que los legisladores se preocupan más de la amistad que de la justicia, pues la concordia es algo parecido a la amistad y es lo que mantiene unidas a las ciudades. Ahí estamos hablando de ciudades que eran más comunidades que ciudades. Entonces, eso nos da una visión que ahorita no conocemos. Para Aristóteles, la virtud se adquiere a través del hábito. Nadie nace siendo un buen amigo. Es algo que se aprende a hacer a través de la convivencia y que para los seres humanos significa compartir palabras, pensamientos y acciones. Educar en la amistad implica crear situaciones donde los alumnos deban ejercer esa benevolencia. Si la estructura del aula es puramente utilitarista, es decir, se enfoca en calificaciones individuales, en premios al mejor, en juntar puntos a lo largo del periodo de evaluar, entonces el hábito que se está formando pues va muy de la mano con el aislamiento. Si la estructura fomenta la búsqueda compartida de la verdad, se forma entonces un hábito de filia, de amistad. Y la amistad requiere tiempo y trato. Diría Aristóteles,
una medida de sal en un proverbio que cita. Entonces esto exige una pedagogía que no tenga prisa, lo cual pues yo no he conocido una escuela que no tenga prisa ahorita. Es algo que tenemos que modificar urgentemente. Una pedagogía que valore el diálogo y el tiempo compartido como elementos constitutivos del saber. Necesitamos urgentemente desarrollar una metodología de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, que no pueda realizarse haciendo tú el punto número 1, yo el punto número 2 y al final juntamos las diapositivas. Necesitamos que los alumnos aprendan plena y verdadera colaboración. Finalmente, Aristóteles concluye que la felicidad es una actividad y la actividad del hombre feliz es social. El individualismo es una mutilación de la naturaleza humana, pues recordemos que Aristóteles nos describe como animales políticos, animales sociales. El aula que ignora la amistad está ignorando la propia naturaleza del alumno. Al enseñar a un joven a desear el bien del otro, a alegrarse con el éxito ajeno y a compartir la búsqueda de la verdad, no estamos formando buenos estudiantes, sino ciudadanos capaces de sostener a la sociedad. La amistad de virtud es en última instancia el antídoto definitivo contra la fragmentación social, contra la polarización que estamos viendo, porque nos enseña que la vida humana solo alcanza su plenitud cuando se convierte en un don para los demás, que no puede haber un egoísmo. Y si Aristóteles sentó las bases de la amistad como una virtud necesaria para la polis, para la sociedad, Tomás de Aquino eleva esta noción al situarla en el centro de la realización de la persona como ser con inteligencia y voluntad. Para él la amistad es la máxima expresión del amor, pero no de cualquier amor, sino de aquel que se va a fundamentar en la benevolencia, en la reciprocidad y en la comunicación. En el contexto de un salón de clases, esta perspectiva transforma radicalmente la relación entre los alumnos, pasando de una coexistencia funcional a una verdadera sociedad de buscadores de la verdad. Y para comprender la propuesta tomista es imperativo entender la forma de amistad a la que él se refiere. El amor de amistad de Tomás de Aquino es el amor por el cual deseamos el bien para el otro. Recordemos que tiene una base aristotélica muy fuerte y aquí lo vemos. Y aquí el centro de gravedad se desplaza del yo al tú. Santo Tomás sostiene que este es el único amor que merece propiamente el nombre de amistad. Amar a un compañero con amor de amistad significa querer que él alcance la excelencia académica y personal por él mismo, no por el beneficio que yo puedo obtener. Quiero que sea feliz él. X y a mí me va bien con eso, o no. Y una de las mayores aportaciones de Santo Tomás es la desmitificación de la amistad como un simple sentimiento ciego. Para él, la amistad es un acto de voluntad, es una elección. La benevolencia no es una emoción espontánea que nos sucede, sino una decisión deliberada de querer el bien para la otra persona. Y esta distinción es vital en el ámbito educativo. Si la amistad fuera solo un sentimiento, el salón de clases estaría sujeto a la volatilidad de los temperamentos y las simpatías. Sin embargo, al ser un acto de la voluntad, la amistad se convierte en un compromiso ético. El alumno decide ser benevolente con su compañero, decidiendo confiar y trabajar por su bien, incluso en los días de cansancio o desacuerdo. La amistad es una construcción racional y libre. Es la voluntad que se ordena hacia la perfección del otro. Y si la amistad es una elección, no puede ser forzada, sino acompañada. Cuando dos alumnos no congenian, podemos hacer mucho para lograr un compañerismo, una relación cordial, pero no una amistad. Y Tomás de Aquino es enfático. La benevolencia por sí sola no constituye amistad. Para que exista la amistad debe de haber reciprocidad.
La amistad requiere un amor mutuo, donde ambos se quieran el bien y crucialmente que ese querer sea conocido por ambos, que ya habíamos hablado de esta parte. En un aula, esto va a implicar la creación de una cultura de transparencia y confianza. No basta con que un alumno desee el bien del otro en silencio. La amistad requiere una estructura de reconocimiento donde ambos sepan que están en el mismo bando. Y esta reciprocidad crea un espacio seguro intelectual también. Cuando sé que mi compañero quiere genuinamente mi éxito, el miedo al error desaparece y el aprendizaje se vuelve una actividad liberada de la presión del juicio. Y el concepto más original y potente de Tomás de Aquino en este tema es el de la comunicación. Basándose en la idea de que la amistad se funda en algo compartido, Santo Tomás afirma que toda amistad se basa en alguna comunicación de bienes. No hay amistad si no hay algo que se ponga en común. En la vida de los alumnos, ¿qué es lo que se comunica? Fundamentalmente, pues la verdad, la vida intelectual, los intereses personales. La amistad que se comunica y que se enseña, así como la amistad entre pares, es una comunicación de sabiduría. Pero uno puede decir, ¿cómo que sabiduría si están en primaria? Bueno, Santo Tomás sostiene que, dado que el ser humano es un animal social y racional, la comunicación más alta es la de las operaciones de la razón. Y cuando los alumnos estudian juntos, discuten una idea o resuelven un problema, están realizando el acto supremo de la amistad, que es compartir el bien del entendimiento, compartir el conocimiento. Y el conocimiento, a diferencia de los bienes materiales, no se divide al repartirse, sino que se expande. Entonces, esta es la antítesis del individualismo en el que muchos de nosotros vivimos hoy en día. En la comunicación, el bien de uno es necesariamente el bien del otro. Desde el tomismo, educar en la amistad no es dar charlas sobre compañerismo, sino generar hábitos de servicio y generosidad intelectual. Es enseñar al alumno a decidir el bien del otro hasta que esa decisión se vuelva natural. Esta virtud no solo mejora la convivencia, sino que perfecciona al propio sujeto, al alumno. Quien ama al amigo con amor de benevolencia, se vuelve él mismo más excelente, pues su voluntad se ha habituado a buscar bienes que trascienden su propio ego. Finalmente, Tomás de Aquino nos conecta la amistad con su visión política del bien común. El bien común no es la suma de los bienes individuales, sino un bien que pertenece a todos por igual y en el que todos participan. La amistad es el pegamento que permite que un grupo de alumnos se convierta en una comunidad. Sin amistad, el salón de clases es solamente un espacio geográfico. Con amistad, el salón de clases se convierte en una unidad moral donde el objetivo no es solo que yo aprenda, sino que nosotros alcancemos la verdad. Y para Santo Tomás, la paz social es el fruto de la concordia, y la concordia es el efecto de la existencia de la amistad. Por lo tanto, el profesor que fomenta la amistad entre sus alumnos no solo está facilitando el aprendizaje, sino que está realizando una labor de arquitecto social, formando personas capaces de vivir en justicia y amor. En conclusión, la perspectiva de Santo Tomás de Aquino nos ofrece una hoja de ruta para combatir el individualismo educativo a través de una voluntad decidida por el bien del prójimo. La amistad no es un lujo decorativo en la escuela, mucho menos un triunfo del networking. Es la condición para que pueda existir una educación humana. Al enseñar a los alumnos que el amor de amistad es una comunicación de bienes y un acto de benevolencia recíproca, los estamos liberando de la prisión de su propio yo para introducirlos en la luz de la verdad compartida. La amistad es el anticipo de la plenitud humana, pues en el acto de amar al amigo por sí mismo, el ser humano cumple su fin más alto, salir de sí mismo para encontrar el bien en el otro. Otro filósofo que nos va a aportar mucho es Romano Guardini, y él nos sitúa frente a la crisis de la modernidad
que no todo es malo en la modernidad, pero tiene aspectos difíciles, especialmente en el tema de la amistad, y nos va a mostrar la posibilidad real de que el ser humano se vuelva incapaz de establecer vínculos profundos. Para Guardini, el individualismo en el aula es un síntoma de un mundo que ha priorizado la técnica y la eficiencia sobre la persona y el encuentro. Guardini nos advierte que el hombre moderno ha buscado una libertad sin raíces, lo que irónicamente lo ha llevado a perder su identidad. Y en el aula, el individualismo no crea sujetos libres, sino seres aislados que terminan formando parte de una masa. Guardini dice que la masa no es una comunidad, sino una aglomeración de individuos que han renunciado a su originalidad personal para encajar en funciones útiles. El alumno individualista, que está obsesionado por su propio éxito, deja de ser una persona, un ser con profundidad y misterio, para convertirse en una función, es decir, en un ejecutor de tareas, porque paso 1, paso 2, paso 3, esto es lo que hay que hacer para tener éxito. Y aquí la amistad es imposible porque dos funciones no pueden ser amigas, solo las personas pueden ser amigas. El concepto central de Guardini es el encuentro, el Begegnung. Para él, el encuentro no es una simple coincidencia física en un salón de clases. Llegamos a estar aquí en este mismo lugar, sino un evento espiritual que transforma a quienes participan en él. Un encuentro real ocurre cuando un yo reconoce la llamada de un tú. En el aula, el individualismo actúa como un aislante que impide que este encuentro suceda. El estudiante individualista ve al compañero pero no lo encuentra. El encuentro requiere apertura, requiere vulnerabilidad y sobre todo requiere silencio. Guardini afirma que el aprendizaje verdadero solo sucede en el espacio que se crea entre dos personas que se reconocen como tales. La amistad entre alumnos, entonces, es la forma más alta de este encuentro. Es el momento en que el conocimiento deja de ser un objeto externo y se convierte en una experiencia compartida. Guardini vincula la amistad con la responsabilidad. En un aula dominada por el individualismo utilitarista, nadie se va a sentir responsable del otro. Cada quien se va a preocupar por su propia trayectoria, por sus propios intereses. Sin embargo, para Guardini, ser persona significa estar presente para el otro. Y esta presencia es una forma de hospitalidad intelectual. El alumno que es amigo de sus compañeros no solo comparte apuntes, sino que se hace responsable de que el otro también comprenda, también crezca y también descubra la verdad. La amistad es un acto de resistencia contra la frialdad de un sistema técnico. Y en un mundo donde todo está organizado, donde todo está programado, el encuentro espontáneo y gratuito de dos amigos en el salón de clases es una muestra de mucha libertad. Finalmente, Guardini propone que la educación debe de recuperar el espacio vital. El aula no debe de ser una fábrica de datos, sino un lugar de vida, donde uno pueda respirar y encontrarse con el otro. El individualismo fragmenta este espacio, lo convierte en una suma de territorios privados, de un pupitre, de un examen, de una nota, que son todos míos. Y la amistad, desde la perspectiva guardiniana, es lo que teje el espacio pedagógico, convirtiéndolo en un lugar donde la verdad puede ser habitada. Para Guardini, la verdad no es algo que se posee individualmente, sino algo que se celebra comunitariamente. Sin el vínculo de la amistad, el aula pierde su alma y se convierte en un entorno desértico, por más lleno de todo lo que quieran que esté. Entonces, en conclusión, para ir cerrando el episodio, educar para la amistad hoy se puede llegar a ver con mucha rareza porque estamos acostumbrados a separar esferas profesionales y personales y esto puede tener muchas ventajas, pero la escuela no es impersonal. Y eso significa enseñar a nuestros alumnos aquello que puede alimentar sus amistades, enseñarlos a dar el beneficio de la duda, a entender la dignidad del otro,
a disfrutar su triunfo, a descubrir lo que le importa, a empatizar con lo que siente. Si logramos ser más mediadores que observadores, estamos salvando su capacidad futura de amar. Y no se trata de darle más trabajo al docente o de que se vuelva muy intrusivo. Estos intercambios ya se dan en el día a día, especialmente en estas fechas. Este episodio va a salir en febrero y hablamos mucho, al menos en México, por el día de San Valentín, de la amistad. Pero nos toca reflexionar qué es lo que enseñamos a nuestros alumnos respecto a la amistad. La amistad filia es la base de la paz social. No busquemos alumnos perfectos, busquemos alumnos capaces de ser amigos, capaces de empatizar con el otro. Al final, nuestro trabajo es un trabajo de amor, pues educar es buscar el bien del otro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Quiero preguntarte qué harás mañana en tu clase o en tu casa para fomentar la confianza y la amistad. Cuéntame en los comentarios y si este episodio te gustó, considera dejar una reseña, un like o una calificación dependiendo lo que permita la plataforma donde escuchas. Para saber educar en la amistad, siempre hará falta pensar. Nos vemos en el próximo episodio.